Lo paso al otro tema que decía en un principio. 11.500 millones de pesos se mandó a votar desde el Ejecutivo a la legislatura para el presupuesto 2009. De esos 11.500.000, el 60% casi va a depender de lo que mande la Nación. ¿Qué lectura se puede hacer en función de la forma de hacer política de los Kirchner, digo, a través de la chequera, ¿no? Y creo que es una expresión gráfica y objetiva de la mala realidad del sistema federal de nuestra República Argentina, de 14 años de espera en que se cumpla con un mandato de la Constitución reformada del 94, donde uno de los mandatos era sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Esto los tiene que saber la audiencia. El 76% de los recursos federales que van a la Nación se quedan en la Nación y vuelven solo el 24%. Y esto es muy grave porque la provincia ha recibido de la Nación la transferencia de servicios de salud, de servicios educativos, y sigue recibiendo el mismo porcentaje de recursos que cuando no los tenía. Y esto es muy grave. Y yo creo que lo ha dicho el gobernador días pasados, que discutir aspectos puntuales y parciales es ponerle retazos a la colcha. Y yo creo que lo que hay que hacer aquí es discutir la cuestión de fondo. Creo que los gobernadores, lo planteó el gobernador Schiaretti, creo que en esto va a plantear un liderazgo, deben sentarse a acordar y discutir con el Poder Central una nueva ley de coparticipación. Muchos hablan de que la presidenta quiere plantearlo como un objetivo del bicentenario. Yo le pediría a nuestra presidenta que, así como tuvo una decisión importante en volver a recrear el Ministerio de la Producción y lanzar una serie de medidas reaccionando frente a una crisis que es muy grave, también que adelantemos los tiempos de la discusión y que no esperemos hasta el 2010, porque si no, esta realidad, que nuestra provincia, y creería que en muchas otras provincias quizá aún sea mayor la dependencia de los fondos federales, no se siga dando. Nuestro país debe ser federal, debe haber autonomía en las provincias y para eso deben estar garantizados los recursos. Ahora, ¿usted cree que se lo pregunto en función de la lectura política que se hace de esto? Porque conociendo la forma de hacer política del matrimonio presidencial, digo, va a depender del alineamiento que tenga Schiaretti con la Nación. Mire, concretamente el gobernador ha tenido una actitud clara en esto y ha siempre sabido tener en claro cuál es su mandato, cuál es su obligación y cuál es su convicción, que es la de defender por encima de cualquier cosa los intereses de los cordobeses. Lo ha dejado bien en claro en la oportunidad del conflicto del campo, lo ha dejado bien en claro en un conflicto gravísimo que fue en la oportunidad que tuvimos que sancionar la emergencia previsional y la ley de reforma previsional, que supo negociar con altura, con dignidad y con firmeza, y que hoy sigue manteniendo la institucionalidad, sigue manteniendo una actitud de diálogo, pero sobre todo sigue defendiendo los intereses de Córdoba. Creo que en esto ha dado un claro ejemplo que en otras provincias no se ha visto y que no ha tenido actitudes ambiguas. Yo esto lo destaco porque me he expresado en este programa claramente con actitudes críticas hacia lo que el Gobierno Nacional, a nuestro juicio, estaba haciendo de manera equivocada y perjudicial para nuestra provincia, y que merced a la tenacidad, a la insistencia y a la firmeza de nuestro reclamo y sobre todo a la legitimidad de nuestro reclamo, demostramos que aquí no hubo ninguna fiesta jubilatoria, que aquí no se había dilapidado ningún recurso, sino lo que estaba pasando acá era que nos estaban debiendo un dinero y en la medida que ese dinero empezó a llegar, los problemas se empezaron a solucionar. Se me acaba el tiempo, le hago las dos últimas preguntas. ¿Le hizo bien a Córdoba, al gobierno provincial, el hecho de que 2 diputados nacionales se hayan pasado a la fila de Felipe Solá? Hablo de Beatriz Galac y Montoya. Yo creo que... ¿A la hora de que Schiaretti se sienta a negociar con el kirchnerismo, digo? Creo que ha quedado en claro que no han, hasta lo que yo sé y hasta lo que estamos viendo, no han afectado esta institucionalidad. Y creo que las decisiones han sido claras y han sido bien fundamentadas en cuanto al planteo que han hecho los diputados nacionales. Creo que en este caso, reitero lo que te dije antes, la firmeza en los criterios, la defensa de la institucionalidad, pero sobre todo la defensa de los intereses de los cordobeses, el gobernador la ha dejado bien en claro, y creo que el Gobierno Nacional ha empezado a entender que a provincias como la nuestra y como a todas se las debe respetar, se deben cumplir los acuerdos y sobre todo también, como te lo dije recién, celebro que el Gobierno Nacional empiece a tener reacciones importantes ante problemas graves. Concretamente, creo que hay una sensación de optimismo en una crisis que es global, que está afectando a todo el mundo y sobre todo a nuestra Argentina y a nuestra Córdoba, que el gobierno haya tomado una decisión de recrear el Ministerio de la Producción, que esté planificando un paquete de medidas para estimular el consumo, la producción y que no se caiga la mano de obra, creo que son positivas y este camino, ojalá, en los 3 años que le quedan de gobierno a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
sea el camino que no se encontró hasta ahora y que estamos todos esperando que se encontrara. La última pregunta, doctor. De cara al año que viene, a octubre del 2009, cuando se van las elecciones legislativas, ¿tiene el peronismo de Córdoba un peso importante políticamente hablando que reemplace a la figura de la Sota para competir con juez? De la Sota salió a decir que no va a ser candidato a nada. Concretamente, el peronismo tiene hoy, desde ya hace 8 años y medio, peso político, ¿no? Tiene una estructura importante, ha sabido demostrar que sabe gobernar, ha sabido generar una importante cantidad de dirigentes, hombres y mujeres, que en los distintos estamentos de gobierno, ya sea municipales, en los distintos cargos legislativos, en los ministerios, han demostrado tener capacidad de gestión y capacidad política, cosa que no veo sinceramente en las otras agrupaciones políticas. La figura y el peso del doctor de la Sota es innegable, pero también es valorable su decisión, que es coherente con lo que ha venido diciendo desde el día que abandonó la gobernación de Córdoba, cuando se retiró, dijo que se iba a tomar un año en el cual no iba a hacer manifestaciones políticas y dijo que no quería volver a ser candidato en cargos en los cuales ya había estado y que en el año 2009 él se iba a dedicar a empezar a caminar a Argentina para evaluar una posible candidatura presidencial. El justicialismo tiene hombres y mujeres de renombre, de capacidad política, pero sobre todo tiene una fuerza de conjunto que creo que en el año próximo vamos a estar enfrentando la elección con dos grandes motivaciones. La primera de ellas, demostrar que seguimos siendo la principal fuerza política de Córdoba, y la segunda, seguir cuidando el invicto que tenemos en más de 10 elecciones desde que somos gobierno en la provincia de Córdoba, donde, por ejemplo, yo recuerdo en el 2001 Rubén Martí era candidato a senador y bueno, ya daban, era como la Copa Davis, la habíamos ganado de antemano. Y realmente demostramos que con la fuerza del gobierno, con la política y sobre todo con la convicción de defender una forma de trabajo y una forma de hacer política, ganamos una elección que pintaba como imposible. Cuento esta anécdota porque el año que viene se puede plantear un escenario parecido y creo que el resultado va a ser el mismo. O sea, lo comprometo si le pido nombres de candidatos para el año que viene para encabezar lista. Y cuando los tenga se los digo. Gracias, doctor, por su visita. No, por favor. Corte y volvemos. Piénselo. ¿Domingos en familia o domingos de compras? El trabajador de comercio también merece disfrutar de su familia. Domingos dignos, domingos libres. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. La suerte está en todos lados. Jugá a las 4 cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Lo más importante de la jornada tiene su análisis diferente en la mesa de Ida y Vuelta, el programa donde los vecinos tienen la palabra. Las noticias son particularmente analizadas por Fernando Genesir y el Pato Fernández. Ida y Vuelta, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, en vivo por Canal C, la pantalla donde vivís. El actual intendente Daniel Giacomino cumple un año al frente de la gestión del Palacio C de Julio y vale la pena tratar de entender un poco cómo transcurrió en términos generales, este primer año al frente de la municipalidad. Y para esto sería bueno dividir por lo menos este primer año, por un lado en lo que es puramente gestión y por el otro lado lo que es política, aunque ambas estén lógicamente y estrechamente relacionadas. Y la verdad que cuesta ver resultados medianamente significativos o por lo menos hay que buscarlos con una lupa. Y me refiero a la obra pública. En este sentido, gran parte de la ciudad sigue esperando la obra de cloacas, un mejor servicio de transporte, llámese remis, taxis o los cuestionados y polémicos subsidios a la TAMSE y el plan o un plan efectivo de repavimentación de calles y bacheo, ordenamiento real del tránsito en el casco céntrico, donde está más lleno de inspectores de tránsito que, como siempre, da toda la impresión que tienen un fin recaudatorio que un fin para educar o controlar el tránsito. En lo que hace a la política ambiental, como política a largo plazo,
Recién hace un par de semanas se tomó la decisión de reciclar los vehículos de monitoreo ambiental que fueron adquiridos allá por la época de Rubén Martí y que estaban tirados, se estaban oxidando. Y creo que ni vale la pena hablar de la recolección de basura, que fue tal vez el mayor problema que sufrió la ciudad por una incapacidad de previsión por parte de los funcionarios municipales. En lo que hace al manejo político, el intendente, por un lado, hay que recordar que pasado unos días de aquel polémico 2 de septiembre del 2007, Daniel Giacomino aseguraba por todos los medios de comunicación que no iba a asumir la intendencia hasta que no se contara voto por voto. No solamente que no se contaron los votos, sino que terminó asumiendo, con lo cual ya empezaba a marcar un grado importante de contradicción entre lo que decía y hacía. Después vino el acercamiento casi excesivo con el gobernador Schiaretti, a quien había tratado de corrupto durante la campaña electoral, lo cual le trajo el divorcio político con su mentor Luis Juez, a quien lo acusa, entre otras cosas, de haber sobredimensionado la planta de empleados municipales, algo que se puede discutir o no, pero el tema es que Giacomino lo sabía, porque fue su viceintendente y mano derecha de Juez. Después la frase que casi prácticamente lo incinera, cuando dijo que es un soldado del kirchnerismo, a lo que varios políticos le tuvieron que recordar su pasado antikirchnerista. Siguiendo en el plano político, tampoco hay que olvidar el escaso margen político que tiene el intendente en el Consejo Deliberante, donde su primer revés fue con el voto en contra de una concejal de su propio partido al aumento de boleto. Y podríamos seguir enumerando falencias tanto en la gestión como en la faz política. Pero a pesar de todos estos desatinos, lo único bueno que aparece en el presente, lo cual es positivo si tenemos en cuenta lo que fueron las anteriores gestiones, tanto municipal como en la provincia, es la buena relación provincia-municipio, algo que hacía mucho tiempo que no se advertía. Este año tendría que servir más para replantearse un 2009 con mayor cantidad y calidad de gestión municipal, que en lo verbal tiene muy buenas intenciones, pero en la realidad tiene más falencias que aciertos. Gracias, hasta la semana que viene.